César, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es para el doctor Echeverría. Si la herencia es un factor decisivo en el desarrollo de síndrome metabólico en los infantes o podemos hacer algo por prevenir. Sí, de hecho eso es muy interesante, ya que en cuanto al desarrollo de cualquier enfermedad siempre intervienen muchos factores, entre ellos el factor genético, el factor familiar, el factor ambiental de esto, ¿verdad? Entonces, en sí, definitivamente sí hay factores genéticos hereditarios que son asociados a desarrollar resistencia a la insulina, sobrepeso, enfermedades cardiometabólicas. La herencia familiar también es muy importante, ¿verdad? Ya que tenemos, si el papá, la mamá, los abuelitos, los tíos son diabéticos, definitivamente este paciente también va a tener más riesgo de diabetes y por consiguiente desarrollar un síndrome metabólico previo a desarrollar la diabetes. Pero también influyen mucho los factores de comportamiento ambientales, ya que si, por ejemplo, pues tengo todos los abuelitos diabéticos, todos los tíos diabéticos, pero en mi familia se imponen hábitos de estilos de vida saludable, hábitos alimenticios adecuados, sabemos que podemos contrarrestar el peso que tiene el factor genético para evitar desarrollar un síndrome metabólico y por consiguiente evitar complicaciones a futuro, como lo puede ser una diabetes, una hipertensión arterial, un infarto, un hígado graso que posterior puede llegar a darme cirrosis. Entonces, creo que si actuamos tempranamente en la niñez, juventud, podemos provocar un cambio significativo en nuestros niños y por consiguiente en el adulto. Melanie, tu pregunta. Sí, gracias. En relación, ¿verdad?, a la identificación de la enfermedad, mi pregunta va dirigida al doctor Mario Gil, y es ¿qué exámenes son necesarios para realizar en los niños para obtener un diagnóstico? Gracias, Melanie. Antes creo que a los niños pues no se le ponía tanta atención y es como, bueno, ya van a crecer, hay que darles vitaminas y que coman y que corran y que salten. Sin embargo, nuestros cambios en los estilos de vida, en la alimentación, la exposición a toxinas, cambios en el patrón del sueño ha hecho que desarrollemos enfermedades a más temprana edad. Entonces sí vale la pena cuando nosotros notamos que pues, el peso no está tan bien, que hay mucho cansancio, entre otras cosas, que hagamos algunos estudios muy básicos, ¿verdad? Cuando queremos ver si hay resistencia a la insulina o inclusive ya hay algún desarrollo de diabetes, tenemos que pensar en glucosa, niveles de insulina pre y después de que también coman. Hay que pensar en algunas alteraciones hormonales, entonces si es necesario que se hagan algunos estudios sobre algunas hormonas. No es normal que los niños padezcan de hipertensión arterial, es más asociado a ciertas enfermedades de la hipertensión secundaria. Sin embargo, ya hay niños o jóvenes o adolescentes que desarrollan hipertensión, entonces ya un cardiólogo pediatra podría considerar un monitoreo de presión de 24 horas para poder hacer un diagnóstico adecuado. Gracias. Mi pregunta va para el doctor Oscar Echeverría y es la siguiente. ¿Cómo podríamos prevenir complicaciones del síndrome metabólico a nivel gastrointestinal? En cuanto al síndrome metabólico, a nivel gastrointestinal o el sistema digestivo, yo considero que uno de los órganos más afectados es lo que es el hígado, ¿verdad? Sí, entonces a nivel hepático se estima más o menos que a nivel mundial la incidencia de hígado graso es del 20 a 30% y en pacientes con sobrepeso o obesidad mórbida esta llega a duplicarse o incluso triplicarse, ¿verdad? Entonces, creo que una de los enfoques que deberíamos darle al paciente con síndrome metabólico e incluso un paciente ya diabético es que todo paciente con obesidad por lo menos debería tener un ultrasonido para evaluar si hay presencia o no de hígado graso. Si hay presencia de un hígado graso, entonces ya se le puede recomendar hacer ciertos estudios para ver qué tan inflamado está y qué tanto riesgo tiene mi paciente de que el hígado graso se complique con una hepatitis grasa o una esteatohepatitis y por consiguiente el riesgo de una cirrosis, ¿verdad? También importante con respecto al hígado graso en síndrome metabólico y diabetes, sabemos que el paciente con sobrepeso, obesidad e hígado graso, el consumo de alcohol puede ser más dañino que en un paciente sin el mismo. Es decir, sabemos definitivamente que el consumo de alcohol en exceso o recurrentemente puede ser dañino para muchos órganos del cuerpo, especialmente en el hígado. Pero el paciente con sobrepeso, el paciente diabético, sabemos que con una cantidad mucho menor a la de un paciente sin el mismo va a llegar a causar daño. Es decir, un paciente
con sobrepeso, por ejemplo, se consume más de 2 bebidas en menos de 2 horas, ese consumo rápido de alcohol y el volumen que es intermedio ya puede llegar a causar un daño al hígado. Entonces también ahí sí que tenemos que centrarnos no solo en dieta, ejercicio y cambios en estilo de vida, sino que también evitar esos factores tóxico-metabólicos como el consumo excesivo de alcohol, que también pueden llegar a dar el doble daño. Es decir, por un lado estamos dañando con la grasa y con el sobrepeso, y por el otro lado le estamos agregando alcohol, entonces seguro el paciente no va a desencadenar bien. Entonces creo que es de lo principal que deberíamos hablar del síndrome metabólico a nivel gastrointestinal. Gracias, doctor. Y sí, yo creo que ahí sí que somos la suma de lo que hacemos todos los días, y a veces decimos, ay, pero solo es hoy, o bueno, solo es el fin de semana, o solo, ¿verdad? Pero sabemos que sí tiene un impacto, pues, negativo estos hábitos que no son tan adecuados. César, tu pregunta. Doctor Gil, ¿qué tan necesario es el tratamiento médico para un paciente con síndrome metabólico? Sí, dependiendo del caso, va a ser necesario. Cuando pensamos en síndrome metabólico, adolescentes, pues es muy frecuente también la presencia de ovario poliquístico. Entonces hay algunos tratamientos que tienen que estar presentes, la necesidad de la metformina, las hormonas para poder regular también el propio síndrome. Si hay un paciente que ya necesite terapia antihipertensiva, también es probable que lo vaya a necesitar. Sin embargo, aquí hay una pregunta que es muy recurrente en la gente: voy a tener que tomar esta pastilla para toda la vida. Entonces, mientras más joven es uno, el cuerpo es más noble para poder responder y para poder regenerarse. Entonces, hay algunos cambios, la baja de peso, los cambios en la alimentación, el ejercicio físico, el aumento de la masa muscular, que sí puede tener un beneficio en disminuir las dosis o inclusive llegar a suspender los medicamentos. Entonces, un plan educacional muy sencillo es: tenemos una balanza. De este lado está lo que yo puedo dar como médico, medicamentos y educación, y de este lado está los cambios en el estilo de vida, en tienes alimentación y ejercicio. ¿Qué es lo que más pesa? Pues eso es una decisión de la persona. Aquí le vamos a poner más peso, queremos más pastillas, o vamos a hacer algunos cambios en el estilo de vida. Entonces, esto puede definir si el medicamento que yo empiezo a temprana edad voy a tener que necesitarlo a largo plazo.